Momento. Sí, Bien, profesor Minaya, buenas tardes. Eh, Voy a presentar brevemente al profesor Minaya, quien es profesor de filosofía y es director del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él posee un máster en estudios humanísticos por el Tecnológico de Monterrey y cuenta también con un máster y un doctorado en filosofía de la Universidad del País Vasco. Es miembro de número de la Academia de las Ciencias de la República Dominicana y miembro fundador de la Asociación Dominicana de Filosofía, donde funge en la actualidad como secretario. El profesor Minaya nos va a leer una ponencia titulada La hermenéutica relacional del sentido. Buenas tardes, profesor Minaya. Muchas gracias por estar con nosotros. Le cedo la palabra. Bien, buenas tardes, espero que se escuche bien. Y agradecer a los organizadores de este simposio para darme la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. Yo voy a leer, no voy a hacer una presentación con slides, sino que voy a leer mi ponencia. No voy a tomar mucho tiempo en preámbulos por el tiempo, así que comienzo diciendo que nuestra ponencia se centra en la cuestión del sentido abordado desde lo que yo llamo una hermenéutica relacional. Se trata de una concepción ontológica que entiende que la realidad en cuanto tal es relación. Planteamos que al asumir este concepto como centro de discusión, se funda una manera diferente de comprender la interpretación y la realidad misma. De igual forma, intenta desglosar la tesis de que el ser es relación y que se manifiesta por una confrontación con su antinomia, con aquello que parece contradecirle. O bien, el ser no puede ser pensado sin el otro o el otro que no es él. Por tanto, el sentido se produce al reconocerse uno y otro, es decir, ante el contraste que establece el campo de las diferencias. Para realizar esta hazaña, dividimos nuestra intervención en tres momentos. La primera introduce la cuestión desde la crisis del esquema sustancialista de la realidad y cómo se despeja la emergencia del campo de lo relacional en la filosofía contemporánea. La segunda expone la idea del ser y la realidad como relación. Y en el tercer momento, en la tercera parte, el tercer momento, se aborda la cuestión de la filosofía como reflexión del sentido de la experiencia. En el primer momento, la crisis del esquema sustancialista y la emergencia del campo de lo relacional. Desde la segunda mitad del siglo pasado, en filosofía hemos experimentado el desarrollo de una tercera vía en ontología que intenta rebasar todo monismo y dualismo de la tradición filosófica y por ende se plantea que dar cuenta de la realidad ya no va a depender de un esquema sustancialista. Merleau-Ponty fue de los primeros fenomenólogos que se planteó la búsqueda de una tercera vía en ontología a través del concepto de quiasmo o quiasma para referirse a ese inexorable vínculo cuerpo-mundo. Esta noción intenta disolver las fronteras sujeto-objeto, interioridad-exterioridad, espíritu-naturaleza. Frente al concepto de sustancia, la relación es una categoría clave que involucra otro modo de afrontar el sentido. Adolfo López Quintás acierta cuando en los años 70 dijo: si se analiza en profundidad el pensamiento contemporáneo, queda al descubierto que buen número de sus corrientes filosóficas se configuran sobre la base de un concepto de realidad relacional, constelacional, distenso, flexible. Esta nuevo ratio realitatis no aparece casi nunca plenamente configurada, sino en forma más bien a conseguir y de impulso que mueve la búsqueda. Aún entiendo que estamos en estos niveles, aunque un poco más avanzado, en el desarrollo de esa ontología, en esa tercera vía de la ontología, que ni dualista
ni monista. En continuidad con esta argumentación, Andrés Ortiz Osés, en su Metafísica del Sentido, plantea que la actual hermenéutica ha llevado a cabo una labor de ablandamiento, de debilitamiento de la clásica realidad dura que se corresponde con una concepción sustancialista y objetivista. Según la posición del filósofo aragonés, desde la hermenéutica se desprende una visión de interrealidad, es decir, la realidad dice correalidad, correalización, realidad nuestra o antropológica frente a la realidad de Zubiri. Según Ortiz Osés, todo esto debe entenderse en sentido implicativo y no posesivo. Estamos inscritos en la engramática de una realidad relacional como en un inmenso lenguaje a conjugar por nosotros. Y Gianni Bátimo, numerosas veces en sus escritos, ha planteado una especie de disolución del fundamento o la idea que piensa la realidad como pura presencia objetual. Ante esto, solo quedan las relaciones y las diferencias que todo hermeneuta tendrá que comprender a través de la tejedura de sus sentidos. Aparece así la idea de la correlación objeto-sujeto que se manifiesta como a priori del mundo, o sea, a modo de una estructura integral previa y a la vez integrante e integradora, muy parecida a la estructura precomprensiva heideggeriana que explica el carácter de pertenencia del intérprete al interpretado, que también supondría la idea del sujeto encarnado en un horizonte ya abierto por una realidad presupuestada o tácita, que puede ser la historia, la tradición, la cultura, el cuerpo o el propio lenguaje. Todos estos elementos borran esa línea rígida divisoria entre sujeto y objeto, como se había planteado la metafísica moderna, que tras sus crisis da lugar a la emergencia del campo de lo relacional. Momento 2, el ser y la realidad como relación. El ser aparece como signo relativo, o sea, no se da en solitario o en su plena desnudez, sino que se manifiesta siempre con relación a. Bajo esta noción, la hermenéutica relacional piensa la realidad bajo el modelo de la red, el tejido, el enjambre, las urdimbres. Atiende a un régimen específico, reconocido como diseminatorio, por declarar que la realidad no es un cuadro uniforme, unilineal, sino protuberante, con desviaciones, rasgaduras, con espacios opacos. Este régimen diseminatorio nos permite evaluar el mundo humano a partir de la inclusión e implicación de los opuestos, no vistos de manera negativa o como simples contradicciones, sino conjugándose a modo de la coincidencia oppositor, coincidencia de opuestos, tal y como fue pensada por Nicolás de Cusa. Claro está que aquí no es tomada desde su dimensión teologal, sino más bien ontológica, y que viene a decir que la realidad posee características contradictorias y contrastivas, que la interpretación no es más que un acercamiento negativo, siempre en déficit, razón por la cual la comprensión humana permanece abierta a otras interpretaciones más satisfactorias. Es cierto que toda interpretación identifica los rasgos específicos de cada realidad, pero ello no quiere decir que la agota en vista de su recepción. Las de estas interpretaciones están insertas en un horizonte determinado de sentido. Uno de los propósitos de esta hermenéutica relacionista es entender las complejas relaciones entre mundo-lenguaje, interpretación-realidad, símbolo-cultura, desde un principio axiológico, inmanente, práctico, valorativo y afectivo. Para lograrlo, examina la concepción pragmática del lenguaje, sobre todo atendiendo a su vínculo con el concepto de acción simbólica. A partir de aquí, se elabora un concepto de realidad que incluya la idea de urdimbre social y afectiva. En otro orden, la pregunta fundamental que esta hermenéutica intenta responder es: ¿qué característica posee la realidad y cómo se manifiesta? En primer lugar, recurrimos a la metáfora de tejido. Esta analogía nos remite inevitablemente a la idea de relación de urdimbre y red, resaltando su vínculo con el signo
o la dimensión lingüística, siendo esta última la que la expresa. De tal modo que la realidad radical no es ni objetiva ni subjetiva, sino objetivo-subjetiva, donde el guión representa el entre de esta relación. Su propia constitución es quiasmática y la intención última de toda interpretación es el desglose de su sentido. Otras preguntas que suscita son: ¿qué es el sentido? ¿Por qué los seres humanos dependemos del sentido? ¿Cómo lo construimos si es que acaso lo hacemos? Quizás no podamos por ahora responder a todas estas interrogantes, pero sí quiero enfatizar algo importante. La tesis que defiendo es que la existencia humana es pura exterioridad que se hace con y en el mundo construyendo sentido, y que éste logra formar parte de la energética de la existencia. Ya Heidegger en Ser y Tiempo había planteado que el sentido es aquello en lo que me sostengo, idea que expresa la capacidad de realizar cambios ligados a la donación del fenómeno. De este modo, el sentido puede manifestarse de diversas formas en actividades distintas. Hay una relación entre la existencia con la facultad de dar, interpretar y comprender el sentido. Todo esto implica, repetimos, una transformación de la cosa, de lo dado, donde se va abriendo paso la intencionalidad de la conciencia. Simbólicamente, el sentido puede representarse como una flecha que indica una dirección, una especie de señalización que proporciona orientación a la propia existencia que transita por el camino de la individuación. Jean Rodin ha planteado que el sentido de la vida es, en primer lugar, un sentido direccional investido de una significación susceptible de ser llevada a la conciencia, por lo que el sentido es también analógico, es decir, ocupa tanto el existir como la conciencia de ese existir. Esto sugiere que el sentido se instituye y transmite de manera continua y en forma análoga, esto es, de una manera que es proporcional o similar a la interpretación que se genera desde la propia existencia. O sea, que a la vez que interpretamos, generamos sentido, y a la vez que existimos, donamos también sentido a través de nuestras interpretaciones. A lo dicho, agregaría dos elementos fundamentales en su constitución: la dimensión afectiva y la vida sensible. ¿A qué nos referimos? La palabra sentido procede del latín sensus, que se refiere a la captación de algo a través de los órganos que canaliza nuestros estímulos. Estos permiten una especie de conexión con el mundo, un goce de él. Por esa razón, el sensus expresa un sentimiento muy intenso y está relacionado con las percepciones táctiles, incluso gustativas. De ahí que sentido implica a su vez la sensación de sentirse o de sentir algo. También en la constitución del sentido se involucran tres elementos relevantes de la vida humana: la experiencia, el lenguaje y la percepción. El ser humano está obligado a instaurar el sentido, a encontrarlo y buscarlo. Los tres elementos mencionados son inseparables, como la goma de mascar que se encuentra pegada a la hoja de papel. Podemos distinguirlos, pero no apartarlos. Jean-Michel Salansky, uno de los filósofos franceses más importantes de la actualidad, ha escrito dos obras fundamentales para la filosofía: Science and Philosophie du Sens, y 2001, y Territoire du Sens, Essai d'analyse 2007. En ambos se plantea que el pensamiento actual se ha enfocado más que nunca en el sentido. Es como si el problema surgiera de una necesidad profunda de nuestra existencia, enmarcada en esta época de la globalización y el giro digital de la cultura, donde vemos circular a través de las redes sociales falsas noticias que dislocan el sentido de las cosas. En este contexto, se puede constatar que el sentido, tal como se ha expuesto previamente, posee su origen en la dirección, en ese dirigirse hacia las cosas, hacia el otro, hacia uno mismo. Grondin, por su parte, ha aclarado que aquello que no tiene sentido no va a ninguna dirección, y por ende no hay ningún sostén, como se puede desprender de la anterior referencia heideggeriana. Sea como sea, hay una exigencia del sentido por parte de la vida humana. Sin embargo, porque hay una comprensión lingüística del mundo,
es por lo que toda interpretación lo es últimamente del sentido. La hermenéutica radicaliza el hecho de que el mundo lo aprendemos no solo de estructuras mentales, sino a través de estructuras lingüísticas cargadas de contenido. ¿Cuál sería la naturaleza del sentido según la hermenéutica relacional? El sentido será también comprendido como co-ser, ser que se teje y cose en la experiencia, en la comunidad de unos y otros. Por eso el sentido se perfila como dirección por donde fluye el valor de la vida. El sentido no es una propiedad cósica, sino un existenciario que se enriquece a través de la historia individual y colectiva, donde la experiencia humana va añadiendo nuevos sedimentos de significación. Paso al último momento 3, la filosofía como reflexión del sentido de la experiencia humana. Una de las misiones de la filosofía, situada en la tradición fenomenológica y hermenéutica, es dar cuenta de la experiencia humana en su riqueza y diversidad. Estas experiencias se materializan como una especie de malla que constituyen territorios de sentido tal y como justifica Salanskis. El juego de arbitrariedades y contradicciones no son ajenas a estos territorios, pues ellos involucran nuestras pasiones y decisiones, es decir, el mundo afectivo en cuanto tal. A propósito de esto, quiero traer a colación dos definiciones de la filosofía que me parecen afín con las ideas expuestas. Una proviene del filósofo francés André Noray, 1976, y la otra del filósofo español Manuel Maceiras, Fafián, 1987. El primero alude a que la filosofía no es más que el intento de expresar, mediante un trabajo sobre el lenguaje, el sentido que el ser humano da a su experiencia, a su condición, a su historia, a este mundo en que vive y a las relaciones que mantiene con él. El segundo, Manuel Maceiras, en continuidad con este planteamiento, dice que la filosofía es la reflexión del ser humano en cuanto persona, que está encaminada a conocer y delimitar la realidad y el sentido de los objetos de su experiencia. Con esto llegamos a la noción de que la filosofía es tejedora del sentido. La filosofía une el sentido separándolo de su condición abismal. Y el sentido es lo que hace posible que el mundo se vea y sea visto en su ser, en su estructura, en su significatividad. Es por lo que el sentido donado, sea por la cultura o por un discurso específico, prepara nuestra vivencia del mundo. De ahí que ser interpretado es una de las primeras condiciones de la existencia. He aquí donde se presenta la característica de extrañeza, alteridad y excedencia del sentido. ¿Pero qué son? La capacidad de asombrarse, maravillarse o extrañarse es una característica esencial de nuestra naturaleza humana. La filosofía se originó en esta experiencia, una experiencia estremecedora que nos conduce a buscar sentido y respuestas, dado que el asombro nos mueve a interrogarnos acerca de eso que acontece y que desafía nuestras expectativas. Hay un nexo entre la perplejidad, el acto de preguntar y la respuesta filosófica. Esta última dota de sentido al sujeto a través de las interpretaciones. De esta forma, desde la distancia que genera la extrañeza, encontramos la alteridad. Ese territorio siempre desconocido y no reconocido, condenado a la sinrazón del ser por malentenderse con por malentenderse lo extraño como lo anómalo, siendo dos cosas completamente distintas. Hermenéutica dice, pregunta filosófica por el sentido, y el sentido es aquello que constituye la existencia misma. La existencia humana es pura exterioridad que se hace con el mundo y en el mundo construyendo sentido. La filosofía se relaciona con la pregunta por el sentido de las cosas y esto dice dilucidación de lo desvelado por el preguntar. Si la interrogación filosófica funciona como mecanismo para realizar una herida a la realidad, es decir, para romper o cortar la mudez de las manifestaciones, significa que ella nos encamina hacia la comprensión del mundo, haciendo viable su interpretación. Pero no podemos olvidar que al margen de esta posibilidad interpretativa, existe ya cierta comprensión e interpretación de los entes. El sujeto ya posee cierto discurso o narrativa
que le permite discurrir en su mundo. Concluyo diciendo, ya hemos dicho que la palabra sentido se corresponde a la dirección u orientación de un movimiento, en este caso de la existencia humana. Esta idea privilegia el punto de vista práctico. Así, el sentido siempre es relativo a un entorno y dominio particular. Por tanto, el sentido ha de considerársele desde cierta complejidad que tome en cuenta diferentes órdenes en que es asumido. Por ejemplo, en el ámbito de las actitudes humanas, el sentido corresponde a las intenciones que determinan una meta o la finalidad de la acción. De ahí que hablemos de encontrar el significado de una actitud o afirmación que supondrá siempre una interpretación que debe tomar en cuenta el contexto. Por tal razón, el sentido siempre está investido de lo emocional, de la vida afectiva que teje una red de relaciones y que termina envolviendo nuestra propia existencia en el mundo. El modelo del tejido y la urdimbre nos permite crear un esquema que posibilita acceder a los diversos modos de la realidad, aparte de que insta a entenderla no desde la clásica oposición sustancia-accidente, sino comprender que su característica más propia es la capacidad de interferirse con otras realidades y dar lugar a modos relacionales de entidad en un proceso de fecunda autopoiesis. Así, la relación se convierte en una categoría clave para una ontología que admita la dialéctica de los procesos, así como la estructura del lenguaje que condiciona nuestra experiencia humana del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, un momento. Y gracias, profesor Minaya. Tenemos espacio ahora para preguntas. Aquí hay una pregunta en el auditorio. Profesor Minaya, muchas gracias por su presentación. Hay un elemento que siempre me inquieta con este asunto de la hermenéutica, pues como una tradición en la filosofía, porque claro, como usted bien señala en su presentación, de alguna manera resuelve este problema de la sustancialización del mundo y de las dicotomías o visiones dualistas. Y lo hace, digamos, tomando en consideración un fenómeno muy específico de la naturaleza humana, que es el lenguaje. Sin embargo, siempre me ha llamado la atención cómo responde o qué respuesta nos da la hermenéutica a propósito del estudio o la pregunta filosófica por algo propio del lenguaje, que es la verdad. Usted cerraba ahora mismo precisamente señalando que el sentido tiene también un carácter relativo a un entorno. Y me pregunto eso, ¿cómo sitúa la hermenéutica el estudio, perdón, o la pregunta por la verdad? Si pudiese decirnos algo al respecto. Muchas gracias. Ok. Bien, el tema de la cuestión de la verdad, desde el punto de vista, como lo ha venido trabajando la hermenéutica, siempre con la intención de superar aquella concepción positivista de la verdad como correspondencia con la cosa. También, por ejemplo, en otros ámbitos encontramos, podríamos decir, modelos de darse de la verdad, ¿no? Como por ejemplo la poesía, la experiencia propia de la vida, que no pueden asumirse desde el canon, por ejemplo, de la ciencia. Es una cuestión bastante debatida, por ejemplo, por Gadamer, por el mismo Gianni Battimo, que hablan, por el mismo, una herencia nietzscheano-heideggeriana, que el caso, por ejemplo, de Battimo habla de modos de darse la verdad. Por ejemplo, la mística, la experiencia del dolor, del sufrimiento, donde se puede dar cuenta de situaciones humanas en las que el baremo clásico de las ciencias o de la metafísica tradicional no puede dar cuenta de esa verdad, ¿no? Entonces, hoy en día, desde esa perspectiva, se plantea más bien
una verdad ligada al sentido de lo humano, ya no tanto a modo de establecer o fijar reglas o proposiciones que puedan ser contrastadas por medio de una experiencia científica, sino que se hace más bien alusión a la cuestión de las vivencias, ¿no? Sabemos que es un tema difícil de tratar desde un punto de vista del trabajo, de la exploración de este modo de darse. Pasa, por ejemplo, con la misma historia, la verdad de la historia en la que la distancia temporal juega un papel bastante importante. Solo cuando tú te distancias puede entender los contrastes, puede entender las variaciones o las diferentes dimensiones significativas que encierra, por ejemplo, el fenómeno o la actividad misma de interpretación. De tal manera que entiendo que la hermenéutica viene a introducir ese elemento, ¿no? De que no podemos evaluar la realidad en su totalidad solamente desde el canon del método de las ciencias, sino que hay otras formas, hay otros modos de darse y muchos de estos autores han apelado, por ejemplo, al caso de la poesía o la experiencia literaria como tal, la experiencia estética, ¿no? El goce que se tiene desde de una obra de arte, ese modo de darse de la obra, y que yo emprendo una interpretación de la misma, ya no dejándome guiar por un conjunto de reglas, sino por la obra misma que se me abre a mí, que yo tengo que acoger y abrirme a esa dimensión, a ese mundo, ¿no? Es lo que puedo por el momento decir. Bien, José Luis, ¿me puedes ayudar si hay alguien en el... No, no, nadie se ha reportado por el momento en la plataforma. Entonces yo aprovecho quizás para preguntarle al profesor Minaya, pues a propósito de esta ontología relacional que usted menciona como una alternativa, digamos, a esa ontología positivista. eh, ¿Cuál sería propiamente el lugar de la alteridad dentro de ese tejido de relaciones? Porque, digamos, una ontología relacional ya la encuentra uno en Hegel, por ejemplo, ¿no? Donde el concepto son relaciones, pero el otro es, digamos, una función del mismo concepto, ¿no? De modo que la alteridad en algún sentido quedaría superada, diría Hegel, ¿no? ¿Dónde encontraríamos la alteridad dentro de esa ontología hermenéutica relacional? ¿Cómo la vería usted? ¿Dentro del tejido, en el afuera, en dónde exactamente? O cómo sería la cosa? No sé si soy claro. Sí, bueno, lo encontraríamos en ese tejido, ¿no? Hay una noción que no mencioné porque la estoy trabajando y que me resulta bastante interesante, que es la de contraste. Por ejemplo, en vez de usar las oposiciones binarias, como lo había explotado una tradición, sobre todo el estructuralismo, digamos que la realidad funciona, digámoslo así, por contraste, ¿no? Y esa alteridad se abre dentro del tejido en la que de alguna manera tengo que reconocerla, no negándola ni apartándola, sino incluyéndola en esas dimbres, en esa red en la que yo me muevo como intérprete. De manera que la alteridad queda situada desde su propia localidad y de la cual yo no puedo negar porque siempre va a estar ahí conmigo, ¿no? Es un tema que tiene que ver mucho con una crítica a ese dualismo de la tradición filosófica. Un elemento que nos puede ayudar mucho es esa filosofía del límite de Trías. La filosofía siempre arrojó una sombra. Allí donde digo cultura, tengo que decir naturaleza y tengo que crear un distanciamiento rígido, pero ocurre que naturaleza implica cultura y cultura implica naturaleza. Es más bien una actitud más implicativa que de posesión. Yo no quiero poseer la alteridad, sino que desde ya está implicada en ese tejido, ¿no? Es así más o menos como yo la veo. Hay muchos aspectos que faltan todavía
por trabajar, por abordar, porque ciertamente hay una tradición subyacente, sobre todo la filosofía contemporánea, que ha venido de alguna manera construyendo una alternativa a esa concepción tanto monista como dualista, a ese retorno, a ese, como le llama un autor, ese intento de realismo, ¿verdad? Y también frente a esos resurgimientos, esos nuevos totalitarismos y fundamentalismo que estamos viviendo hoy en día en la contemporaneidad, y donde siempre la alteridad queda mal parada, porque siempre es suprimida, pues se la ve simplemente como lo otro, eh, eh, y la que no se puede, por ejemplo, integrar. Y eso es de la cultura, del orden filosófica, siempre se ha querido justificar, ¿no? Para apartar lo diferente, para apartar lo desigual, siempre se ha querido crear una sombra y a través de una comprensión simbólica separar, ¿no? Eh, por ejemplo, el otro día, escuchando un discurso del presidente de Israel, decía, esta es la lucha de la luz contra la oscuridad, como si la oscuridad no estuviera implicada en la luz y viceversa, ¿no? Siempre esos intentos de separación tajante de esa alteridad que se encuentra ella misma involucrada en ese tejido, en esa urdimbre del mundo en la que todos nos encontramos situados. Gracias, profesor. Acá no hubo ninguna persona se registró. Bien, entonces, si no hay más intervenciones, le agradezco otra vez, profesor Minaya, Gracias a ustedes. por su ponencia y según el programa, pues ahora sigue una pausa que nos cae muy Perfecto. bien aquí a mitad de la tarde para continuar a las 4:15, ¿no? No, 4:30. 4:30. 4:30 pero cambia el programa de los que están en 4:30 con José Alexis Blanco. Gracias a todos, gracias profesor Minaya y José Luis, cambio en Medellín. Esto Listo, es así como, cambio Medellín. ¿listo? Entonces hacemos la pausa, ¿de acuerdo? Okay.